Listo. Ya estoy grabando. Entonces, pues, ya empezaron a ver con Ale. Eh, mm, ahí está la fecha, pero también se los voy a escribir así en letra. Entonces, con Ale empezaron a ver nada más nociones básicas de conjuntos y también vieron eh, pues la definición de un lenguaje formal, ¿no? Entonces, nada más vamos a repasar que era la definición del lenguaje formal y vamos a seguir viendo ejemplos. Entonces, definición. eh, un lenguaje formal es un par S, pi, donde S es un subconjunto no vacío al que le vamos a llamar conjunto de símbolos, y phi es un subconjunto de S estrella, en donde S estrella es el conjunto de cadenas de símbolos, ¿no? Aquí le llamamos fórmulas bien formadas. Y entonces, pues también vi que Ale les dio la definición, digamos, como formal de lo que es el S estrella, en donde, pues, o sea, primero dijo, el S estrella es el conjunto de las X's, tales que X es cadena de símbolos de S, ¿no? Y entonces después lo que agarró y les dijo que, bueno, realmente esas cadenas pues son funciones, ¿no? Es el conjunto de las funciones, de tal manera que esas funciones van de un número natural en el conjunto de símbolos, ¿no? Entonces, pregunta, ¿el conjunto de símbolos tiene que ser finito o infinito? ¿O no importa? Pues no importa, ¿no? De hecho, puede ser infinito, porque, pues, si digamos, dentro de nuestro conjunto de símbolos, eh, pues, no sé, podemos agarrar y meter a todo el alfabeto, A, beta, A, B, C, D. También podemos meter a todas las letras griegas, alfa, beta, gamma y así. Podemos meter signos de puntuación, eh, paréntesis, qué sé yo. Y pues la manera en la que esto se puede hacer infinito pues, es cuando, por ejemplo, le metemos, no sé, a todos los números, ¿no? Que también en nuestro conjunto de símbolos podamos nosotros formar el 0, el 1, el 2, el 3 y así. Entonces, pues ya, en ese momento como que nuestro conjunto de símbolos ya no es necesario que lo pidamos infinito, ¿no? Lo que sí que tiene que ser finito son las cadenas de símbolos, ¿no? S estrella, pues yo no puedo agarrar y formar, no va a ser una fórmula bien formada siempre que yo tenga una cadena infinita de caracteres, ¿no?
para que una fórmula esté bien formada, siempre tiene que ir de un natural fijo al conjunto S, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tomo el conjunto, digamos, A, B, paréntesis, paréntesis, C, D, alfa, beta, 1, pues entonces el natural que me está fijando esta cadena, pues es cuántos elementos estoy teniendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Entonces, de hecho, esta fórmula bien formada estaría asociada a la función que va del número natural 8 en mi conjunto de símbolos. ¿Y por qué va del número 8? Pues porque eh, vamos a empezar desde el 0, ¿no? Y bueno, aquí nada más quiero hacer un paréntesis muy rápido. Eso lo vamos a ver cuando veamos conjuntos. eh, pero la razón por la que, digamos, esto está como bien definido es que nosotros podemos agarrar y pensar a los números como si fueran conjuntos, ¿no? Entonces aquí nada más un pequeño paréntesis. Cuando nosotros queremos agarrar y definir un número, o bueno, cuando ustedes les preguntan qué es un número, ¿qué responden? El 2 o el 3. Cuando ustedes les dicen, oye, ¿qué es el 3? ¿Qué es el 4? Pues 3 o 4 es un concepto abstracto que nosotros tenemos de asociar conjuntos con 3 elementos o conjuntos con 2 elementos. Si en mi mano yo le manto, pues así que 2 dedos, pues entonces me doy cuenta de que si veo en la cocina 2 frijoles, pues como que tienen el mismo número de elementos, ¿no? Entonces, realmente los números, pues solamente son esa, esa abstracción que nosotros tenemos de poder comparar cuántos elementos finitos tiene determinado conjunto, ¿no? Entonces, les digo, solo vamos a ver en la parte de conjuntos porque justo nos gustaría fundamentar qué son los números y los números van a resultar ser conjuntos, en donde, por ejemplo, el cero va a representar al conjunto que no tiene elementos, que quién va a ser, pues el conjunto vacío, ¿no? Y el uno pues va a representar a un conjunto que tenga un elemento. Digan un conjunto que tenga un elemento a partir de este que yo ya sé. Pues, por ejemplo, en álgebra superior les enseñaron que el vacío era diferente del unitario del vacío, ¿no? Porque, pues, el primero no tiene elementos y el segundo sí tiene un elemento, que es ¿quién? Pues justo el vacío, ¿no? El vacío. Pero, pues, si yo tratara aquí como que el cero, entre paréntesis, es igual al vacío, pues entonces el conjunto de abajo lo puedo reescribir como el conjunto que tiene al cero, ¿no? Y por ejemplo, a partir de esos dos de arriba, ¿cómo puedo yo encontrar un conjunto con dos elementos? Pues puedo encontrar al conjunto que tiene al vacío y que tiene al unitario del vacío, ¿no? Entonces, ese conjunto nuevo tiene a este de aquí y tiene a este de acá, ¿no? Entonces, si también de nuevo yo lo reescribiera como ya la equivalencia, pues el 2 sería el conjunto que tiene al 0, que sería el amarillo, y también tiene al conjunto que es el verde, pero el verde está representándome al 1, entonces es el conjunto que tiene al 0 y al 1, ¿no? Y así yo puedo seguir, por ejemplo, formando el 3, que sería el conjunto que tiene al vacío, el conjunto que tiene al unitario del vacío y el conjunto que tiene al conjunto que tiene al vacío y al unitario del vacío, ¿no? En donde, pues,
este de aquí sería el conjunto que tiene al 0, sería el conjunto que tiene al 1 y sería el conjunto que tiene al 2. Solo para seguir con la notación de colores, este pues sería este pues sería y este pues ahora sí que sería todo ¿no? Entonces cuando yo agarro y en mi función escribo, o sea, en general, el 8 pues va a representar el conjunto que tiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Más adelante, pues vamos a ver que esta definición es buena, está bien definida y ese tipo de conjuntos tienen ciertos nombres y cumplen ciertas propiedades que los hacen únicos para que nosotros podamos representar en efecto que esos son los números naturales, ¿no? Pero entonces, pues así es eh, como... como por eso podemos poner f que va de 8 en S, porque el 8 es el conjunto que tiene al, del 0 al 7. De hecho aquí, perdón, me equivoqué, porque es hasta el 6, pero es hasta el 7, ¿no? Alguien levantó la mano. ¿Oscar? No. ¿Dashel? Sí, Dime. bueno, para el cero creo que sí, no hay otro conjunto que lo describa mejor que el conjunto vacío, pero para Ajá. los demás podríamos usar cualquier objeto. Por ejemplo, para definir el uno pudimos haber usado un elemento cualquiera A y así seguir toda la lista. Sí, el asunto es que, por ejemplo, cuando lleguemos a la teoría de los conjuntos, a la parte de conjuntos, eh, una teoría se basa, bueno, necesitas tener axiomas, ¿no? Y entonces, dentro de nuestros axiomas, eh, el único conjunto del que vamos a poder garantizar su existencia es del conjunto que no tiene nada, o sea, es del conjunto vacío. Sí, seguro. Puedes agarrar y poner el unitario del A, el unitario del B y el unitario del C, pero no sabes que A, B o C sean conjuntos, ¿no? Claro, y El que además sí supongo sabes que que, es o sea, no conjunto es podrías vacío. definirlo, ¿no? Dime. Y supongo que, o sea, si agarras cualquier otro conjunto, pues tendrías que definirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, ¿no? Justo cuando lleguemos a la parte de conjuntos, vamos a ver cosas que sí son conjuntos y vamos a ver cosas que no son conjuntos. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo el unitario de A, esa cosa no va a estar bien definida si en principio yo no sé que A es conjunto. Podría ser, imagínense que A es el conjunto de todos los conjuntos, que no sé si ya han visto esa prueba alguna vez, de que el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto, es una clase, es demasiado grande para ser un conjunto. Entonces, si al conjunto de todos los conjuntos, que no es conjunto, le pongo A, pues entonces esta cosa ya no va a estar bien definida, ¿no? De alguna manera, eso se me figura mucho la asociación recursiva, casi como la de Fibonacci. Este, pues mm, no creo, porque la asociación de Fibonacci es aquella asociación en la que vas sumando como los anteriores, ¿no? O sea, partes del cero, tomas el uno y el siguiente es agarrar y sumar uno más cero es uno. Y el siguiente agarrar es sumar uno más uno sería 2 y el siguiente es uno más 2 sería 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, 8 más 5 pues serían 13 y luego sigue el 21 y la sucesión continúa, ¿no? Entonces, lo único, digamos, que tendrían en común esta sucesión y la construcción de los números naturales es una palabra bien importante que pusiste, que es recursión. Nada más. Pero pues van a ser como cosas completamente diferentes, pero sí, los números naturales se construyen a partir de la recursión. Cuando ustedes tomaron cálculo uno, ustedes les aventaron eh, los axiomas de los reales, ¿no? Entonces dijeron, tienen los reales y tienen unos axiomas, ¿no? Y entonces, pues les aventaron que el axioma de la distributividad, que de la conmutatividad, del neutro aditivo y esas cosas, ¿no?
Eso lo hacen porque el objetivo del curso de cálculo 1 es agarrar y ver las propiedades reales. Pero realmente esos axiomas no son axiomas, son proposiciones, se prueban. Y los reales, o sea, se tiene que probar que es un conjunto, los tienen que construir. Y para construir los reales, primero tienen que construir los racionales y los irracionales. Y para construir los racionales, primero tienen que construir los enteros. Y para construir los enteros, primero tienen que construir los naturales. Que eso sí lo vamos a hacer en este curso, ¿no? Dime, Dashel. Otra pregunta, perdón. Claro. ¿Es necesario que comencemos desde el cero o pudimos haber definido al 1 con el conjunto vacío? O con cualquier número. Pues es que es para seguir como la idea intuitiva de que el cero pues es aquello que representa no tener nada, ¿no? Entonces, pues por eso al cero se le asocia el vacío. Pero pues sí, o sea, tú puedes agarrar y digamos al cero representarlo como el unitario del 1 y seguir con esa construcción y pues en teoría no pasaría nada. Después puedes agarrar y hacer una relación de equivalencia y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, muchas gracias. Sale. Entonces, les digo, esto nada más fue paréntesis. Esto les digo, lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos a conjuntos. Pero, o sea, lo quiero para que, pues cuando ustedes vean una función que va del 8 en el 5, pues digo en el 5, en el S, pues lo que se imaginen es que realmente esta función está yendo del conjunto que va del 0 al 1, al 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el conjunto de símbolos. De tal manera que, ¿qué es lo que está pasando? Lo voy a escribir un poco más acá abajo. Entonces nosotros tenemos la función que va del 8 en mi conjunto de símbolos S, que esto pues sería equivalente a la función que va del conjunto que tiene el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 en mi conjunto S, de tal manera que f de 0 es igual a ¿quién? Era A, B, paréntesis, paréntesis, C, D, alfa, beta, 1. El A, B, paréntesis, paréntesis, alfa, beta, me equivoqué, C, D, alfa, beta, C, D, alfa, beta. De tal manera que el 0, pues lo está mandando al carácter A, al 1 lo está mandando al carácter B, al 2 lo está mandando al paréntesis, al 3 lo está mandando al otro paréntesis, al 4 lo está mandando al carácter C, al 5 lo está mandando al carácter D, al 6 lo está mandando a alfa, al 7 lo está mandando al carácter beta, y entonces yo conté mal y realmente la función está yendo de 9, ¿no? De 9. Y no me dice nada y estoy diciendo mentiras. Al 8. Y entonces aquí el 9 que va hasta el 8. Y de tal manera que al 8 pues lo manda al carácter 1, ¿no? Y entonces, pues siempre que nosotros tengamos una cadena diferente, pues vamos a tener una función diferente. Aun si, por ejemplo, la cadena está hecha por los mismos símbolos,
pues el orden de la función ya va a ser diferente, ¿no? Es diferente la cadena A, B, paréntesis, paréntesis, C, D, alfa, beta, 1, pues va a ser distinta de la cadena, por ejemplo, BA, paréntesis, paréntesis, CD, 1, beta, alfa, ¿no? Porque pues simplemente la función va a estar mandando los mismos números del 0 al 8, pero los está mandando en lugares diferentes, ¿no? Entonces, pues eso hace que las funciones estén bien definidas, a pesar de que están yendo como del mismo número, que en este caso sería el 9, en cadenas diferentes, ¿no? Y entonces, si nosotros pensamos pues, en cadenas infinitas, pues eso sí como que ya pues va a estar medio feo, ¿no? Porque no vamos a poder tener la certeza de en qué momento o cuándo las cadenas son iguales. Imagínense que, por ejemplo, pues, no sé, voy teniendo esta misma cadena, pero pensando que es infinita, ¿no? A, B, paréntesis, paréntesis, C, D, alfa, beta, 1. Y digamos que siguen siendo así las mismas, las mismas, las mismas, las mismas, pero como es infinita, pues entonces como que va a estar difícil poder verificar término a término en qué momento van a ser algo diferente, ¿no? Si es que son diferentes. Entonces, pues por eso las cadenas infinitas las vamos a excluir y también las vamos a excluir simplemente pues porque para el fin de agarrar y definir un lenguaje formal, pues no tiene sentido, ¿no? Porque cuando nosotros agarramos y queremos agarrar y escribir algo o hablar de algo, pues no existe como una palabra infinita, ¿no? No tiene sentido dentro de la lógica. Entonces, bueno, nada más quería hacer ese hincapié en que el conjunto de símbolos sí puede ser infinito, pero el conjunto de cadenas no. Bueno, el conjunto de cadenas, sí, no, ni las cadenas, ¿no? Bueno, y Profesor, entonces, pues por ejemplo, vieron con Ale algunos ejemplos. ¿Quién no? yo, Dime. Dianela. ¿Me puedes repetir lo último? Es que ya no capté. Lo último que dijo. Ajá, o sea, aquí, pues simplemente la conclusión es que no podemos tener cadenas infinitas de símbolos, ¿no? Eh, pero el conjunto de símbolos sí puede ser infinito. Pero el conjunto de símbolos sí podría ser infinito. ¿Por qué? Pues porque si yo agarro y les pongo esta palabra R, D, A, S, F, J, K, y les pongo esta palabra, pues las dos son cadenas de símbolos, ¿no? Pero una tiene sentido y la otra no. Bueno, para nosotros que por ejemplo hablamos español, ¿no? Eso es porque, pues, primero estamos agarrando y definiendo qué son las cadenas de símbolos, que básicamente es agarrar y hacer una función de los naturales en los símbolos. Y después, pues, para que esas cadenas de símbolos, para que no podamos tener a todas las cadenas de símbolos, sino para que lo que escribamos tenga sentido a lo que nosotros vamos a estar trabajando, pues entonces, pues para eso le vamos a meter reglas de inferencia y todas esas cosas, axiomas y demás cosas, ¿no? Y la razón por la que las cadenas, no podemos tener cadenas infinitas de símbolos, pues es porque como son infinitas, imagínate que vas teniendo una cadena que sea igualita a la primera. R, D, A, S, F, J, K y así. ¿Cómo vas a poder distinguir cuando estas son cadenas distintas? Pues van a ser cadenas distintas cuando en algún carácter varíen. Pero como son infinitas, ¿cómo vas a saber en cuál carácter varían? Si te vas yendo uno por uno, pues
como que está difícil, ¿no? Porque podrías pasarte ahí toda la vida y jamás llegar a donde son diferentes, si es que son diferentes, ¿no? Y en el sentido práctico, pues nosotros no tenemos una palabra con infinitos caracteres, ¿no? O sea, todas las palabras que conocemos, no sé, hablar, comer y demás cosas, pues son cadenas finitas de caracteres unidas bajo alguna regla de inferencia para que la oración tenga sentido, ¿no? Entonces, pues no, como digamos, no hay una palabra infinita o no se va a utilizar, pues por eso, además de que no estaría bien definido, pues no podemos tener cadenas infinitas de símbolos. No sé si queda un poquito más claro el por qué pues, no puede haber cadenas infinitas. Bueno, a lo mejor como que nada lo limita, pero pues tampoco hay razón como para Bueno, estudiar sí, o eso, ¿no? sea, No sí, sí, tendría sí. sentido. De hecho, ajá, sí hay lógicas en las que pueden pasar muchas de esas cosas bien locas, pero digamos, en la lógica que nosotros conocemos, pues como dices, nada lo limita, pero ah, para nosotros en este momento, como no sabemos bien la diferencia y cómo podríamos agarrar y hacer la diferencia de ese tipo de caracteres, pues no nos va, lo vamos a pedir siempre finito, solo para no tener problemas. Pero sí, nada lo limita, ¿no? Una cadena infinita del mismo símbolo, es que es lo que les digo, sí se podría, ¿no? Pero mm, no tendría sentido para tratar de definir lo que nosotros queremos agarrar y definir. Que por eso es que ah, le vamos a pedir a nuestro conjunto phi, que es el conjunto de fórmulas bien formadas, pues que justo tengan algunas ciertas reglas de, digamos, de estructura, ¿no? Por ejemplo, um, en el ejercicio, digamos que tenemos L como el conjunto S y phi. Pero bueno, de hecho con L y ¿no? L1, S1, y 1, donde S1 pues es el conjunto que tiene A y B, y Phi1 pues es el conjunto de las X's en S estrella, de tal manera que la longitud de X pues es menor o igual que 4. Entonces phi es un subconjunto de cadenas de símbolos, pero pues justo le estamos pidiendo que la longitud máxima pues sea 4. Ok, tal vez sí. Pueden agarrar y hacer cadenas infinitas de símbolos, pero cuando nosotros queramos agarrar y construir fórmulas bien formadas, pues es más bien cuando le vamos a pedir cierto tipo de criterios para que esas cadenas nos hagan un poco de sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que la longitud de la cadena sea menor que 4. Entonces, si yo tomo el carácter A, B, 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 pues eso pertenece a nuestro lenguaje formal, ¿no? Si yo tomo la cadena B, A, B, A, pues eso también está en nuestro lenguaje formal. Pero si, por ejemplo, yo tomo la cadena A, B, B, A, pues eso ya no va a estar en el sistema formal, pues en principio porque este ya tiene más de 4 caracteres. Y pues si yo tomo A, B, 1, 2, pues a pesar de que este tiene una longitud de 4, no está en mi sistema formal, pues porque el 1 y el 2 no están en mi conjunto S1, ¿no? Pues el 1 y el 2 no pertenecen a mi conjunto de símbolos. Tomamos, por ejemplo, otro ejemplo, que sea el conjunto Disculpa, profe, S2. nada Dime, más una duda. dime. Hay, ¿Se refiere a que entonces el uno y el 2 pertenece o no pertenece? No pertenece.
Ah, ok, ok, ok. Así, ¿no? Ajá. Sí, ok, gracias. El S2, pues que por ejemplo sea eh, igual al conjunto AB, y de tal manera que el phi2 pues sea el conjunto de los X en S asterisco, de tal manera que X empieza con A y termina con B, ¿no? Eh, entonces, pues por ejemplo, si nosotros tomamos el símbolo A, B, B, A, B, pues esto está bien definido, porque justo está satisfaciendo la condición de que sea una fórmula bien formada, porque empieza con A y termina con B, ¿no? Si nosotros tomamos, por ejemplo, la cadena A, B, 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 pues entonces también empieza con A y termina con B, ¿no? Eh, la cadena A, B, A, B, A, pues esta no sería una fórmula bien formada, porque justo sí está empezando con A, pero pues no está terminando con B, ¿no? Entonces, pues por eso no sería una fórmula bien formada. Entonces aquí vamos a poner si es fórmula bien formada, si es fórmula bien formada, no es fórmula bien formada, ¿no? Ah, podemos tener un teorema ya sea infinito o infinito que nos da una prueba infinita. Ah, un teorema, o sea, ya cuando tienes reglas de inferencias y esa cosa. mm, pero ¿a qué te refieres con un teorema infinito y una prueba infinita? Una prueba infinita no puede tener una prueba infinita, porque por definición una demostración de un teorema es una sucesión de pasos finitos, de tal manera que partes de tu hipótesis y la última inferencia que haces de ello es el resultado del teorema. Pero la demostración tiene que ser en pasos finitos. No sé si respondí tu pregunta, José Luis. Sale. Por ejemplo, tomamos otro L3, que por ejemplo sea S3, I3, en donde pues S3 es el conjunto que tiene A, B y 0. Y por ejemplo, el I3 pues es el conjunto de las cadenas, de tal manera que X empieza con A, ¿no? Entonces igual, ¿cuáles son fórmulas bien formadas? Pues A0, B0, si es fórmula bien formada. Por ejemplo, B0AA no es fórmula bien formada. No sé, A00
A1, pues no es fórmula bien formada. ¿Por qué? Pues porque el 1 no pertenece a nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, a nuestro sistema de símbolos. Pues el 1 no pertenece a nuestro conjunto.